avisar cuando estés bien. Listo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. La semana pasada habíamos iniciado, digamos, un diálogo acerca de la unidad 4, que es la última de este programa en contexto de pandemia que habíamos elaborado. Y decíamos que es una unidad como central porque articula muchos de los temas que hemos trabajado en las anteriores, eh, sobre todo pensando en esto, que si entendemos el abordaje comunitario, términos de abordaje y no de metodología, eh, tenemos que poder pensar que siempre, todo abordaje está implicado, implica siempre un enfoque teórico para la intervención en la acción. Y entonces digo, hemos ido trabajando como muchos temas que hoy nos van a permitir poder como articular y condensar en esta unidad, ¿no? El texto que les dimos es un texto disparador, hay muchas ideas más completas, más complejas, con enfoques diferentes para pensar y definir la intervención. Nosotros elegimos Nora King porque creemos que este texto es amigable, condensa y articula muchos puntos de lo que hemos venido desarrollando y pensando y trabajando para politizar la intervención por un lado, para desromantizar la intervención también por el otro, y para pensar una intervención desde un contexto situado. Creemos que es un texto que nos ayuda y nos permite trabajar eso. Hemos decidido como cátedra hacer como, a ver, distintas instancias. Vamos a tener conversatorios con trabajadoras y trabajadores sociales del NOA que están haciendo una experiencia en los territorios para que les puedan contar en vivo y en directo sus experiencias. Y vamos a leer experiencias de intervención también, porque sabemos que con la entrevista que ustedes han hecho y con alguna otra aproximación que puedan llegar a hacer, no alcanza para sus expectativas, y pensábamos que poder escuchar experiencias de otros y poder compartirlas y poder preguntarles en vivo e indirecto a estos colegas puede ser una instancia valiosa para que ustedes cierren esa mirada y este objetivo nuestro de la cátedra, ¿no? De poder pensar y tener herramientas para pensar el abordaje comunitario, politizándolo, eh, problematizándolo también, problematizando la intervención social, pero la intervención social en el contexto de las comunidades, en el contexto de los procesos organizativos en los territorios. Y bueno, y éramos muy poquitos la semana pasada, ha sido así como acotado el diálogo, porque muchos compas y muchas compas no habían podido leer, y entonces les pedíamos que por favor para este encuentro pudiésemos llegar a transversalizar todo el texto de Nora King, comenzar a pensar como en esos momentos, después de teorizar un poco y de problematizar la categoría intervención social, esa categoría, ese concepto, poder comenzar a pensar en esos momentos de cualquier instancia de intervención, ¿no? Más allá de que ya nosotros ya hemos dicho y hemos hablado de que entendemos que sí hay una direccionalidad, pero no es una direccionalidad eh, lineal, que siempre una intervención nos está volviendo al momento cero, pero nos está llevando a evaluar, nos está llevando a planificar, y que esos momentos que uno los ha estudiado tal vez como secuencialmente y linealmente, para nosotros eso, digamos, queremos hacer una ruptura con esa idea, pero antes de llegar a eso queremos problematizarlo, digamos, esta categoría que hemos definido, que es central para nosotros, que tiene que ver con la intervención social, que engloba y articula muchas dimensiones, ¿sí? Yo la semana pasada comencé leyendo un pedacito de un artículo de Hermida, en donde ella dice que es para ella la intervención social, ¿no? Que articula la dimensión de lo político, de lo metodológico, que articula la dimensión de espacio, tiempo. Entonces son muchas dimensiones a tener en cuenta. Pero antes de comenzar queríamos compartirles, tal vez porque esto les motive un poco a la charla,
un videíto de, no sé si alguien ha visto la película de Elefante Blanco, ¿sí? Ahí dice que sí, Ale. La de Darín, ¿verdad? La, La del edificio. exactamente, ese Sí. edificio que iba a ser un gran hospital, el más grande de América Latina, y que nunca fue, y que lo terminaron demoliendo en el 2018, pero que detrás de ese edificio se monta una historia de una comunidad, de un espacio barrial, y bueno, y se hace invisible un montón de situaciones vinculadas a esa historia de esa villa, a donde estaba montado ese gran edificio. Entonces, les vamos a hacer escuchar una entrevista que le hacen a la actriz que hace de trabajadora social en la película. Es interesante lo que ella dice acerca de lo que ve de los trabajadores y las trabajadoras sociales, porque ella camina junto a las trabajadoras y trabajadores sociales en la villa para poder entender qué hace una trabajadora social, ¿no? Este, entonces nos pareció que era lindo escucharla para comenzar a pensar y a debatir acerca de la intervención social. Así que ahí va, vamos a intentar ver si, díganme si se escucha. No, no. No, no se escucha. No se escucha. No, y si no, Rosa, lo pasamos por el grupo de WhatsApp Sí. para que lo miren. Profe, lo miren fíjese que cada- tiene abajo, tiene como muy bajo el volumen del video. Ah, Capaz a ver, es eso. intentemos de nuevo, dale, a ver. Sí, tienes razón. Me avisan si se escucha. No, Profe, no se escucha, pero usted lo puede escuchar. Ahí, ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Tendrías que volver, Rosa, así se carga. Volvelo desde el inicio. no te escucho nadie. Que vuelvas desde el inicio, así se Dale. carga el video, porque ¿Y se escucha bien? yo escuché una parte, pero parece que va en diferido. La imagen va por un lado y el sonido por otro. A ver ahí. No sale la voz. No. No, no. Va a ser mejor que lo compartamos por el WhatsApp, ¿te parece? No te escucho porque vos hablas sobre la grabación. Ahora sí, decime. Ah, que lo compartamos por el WhatsApp y que Dale, cada dale, uno lo dale, mire, mejor. Bueno, dale. porque no hay mala conectividad, también mala Perfecto. señal. Ahí les comparto No sé si recién has desconectado tu auricular o no. Baja Un señal, se momento. dice. Sí, sí, saqué mi. Ahora lo vuelvo, ahora lo pongo. Si no, probás sin los auriculares. Y lo mismo se escuchaba más. Así que les comparto por acá porque son 3 minutos compras. ¿Sí? Escúchenlo, registren un poco lo que ella dice ahí y comenzamos a conversar. Ahí está. Fíjense. Los esperamos que lo puedan escuchar. Este,
Bueno, no sé si pudieron escuchar. Y entonces, silencio. Y aparecen varias cosas, ¿no? Está muy bueno el video, profe, ella también hace trabajo social, claro. No sabía. No sabía eso. Qué interesante. Intenté ver si podía cortar un pedacito de la película, pero no me dio el físico para volverla a mirar entera. Sí, digamos, queríamos usar este video como un disparador para comenzar a charlar, ¿no? De lo que habían leído, el texto que les dejamos de Nora King, Patricia Acevedo, acerca de este debate acerca de lo que es la intervención social. Y esas marcaciones y esas delimitaciones que ella, desde sus lugares, desde sus enfoques, sus posicionamientos teóricos y epistemológicos, plantean y proponen. Creemos porque allí hay como muchos elementos que ayudan a problematizar y a complejizar la idea de la intervención. Si no, uno se queda pensando que es aplicación de una técnica, que es pura acción, puro intervencionismo, y que nosotros queremos poder romper con eso y entendemos que allí hay como muchos elementos, ¿no? ¿Cuánto de inculcación hay en nuestras intervenciones? Hace muchos años, en un curso de posgrado con Nora Kim, ella comenzó el curso diciendo: las trabajadoras sociales no somos ninguna palomitas blancas, ¿no? Diciendo que nosotros se juega un montón de experiencias, de sensaciones, de conductas, de intervenciones bueno, que juegan con lo humano, que aparece allí lo humano también. Humano y las propias perspectivas. ¿Alguien leyó el texto de Nora King que les dejamos como para comenzar a charlar un poquito? Hoy les debo el arranque, profe. Así que si alguien más quiere agarrar la posta, Bueno, gracias, tengo Alejandro. la cabeza, la verdad, totalmente en otra, así que mil disculpas. No hay problema, pero Bueno, si vos se debe siempre sos el que imaginar. haces el aporte. Porque Sí, no, ya sé. por Sí, yo voy eso. a decir algo. No sé si es eso, pero Sí, eso es. hoy sucedió un femicidio. Una joven, la verdad es que sí, yo me quedé pensando que quería comenzar el encuentro diciendo eso, porque, bueno, todos, creo que muchas compañeras y compañeros nos movilizamos para que tuviera el cajón, el sepelio, bueno, otro Sí. femicidio más en Santiago del Estero. Y no paran, y no paran, y no paran, y no paran. Sí, Sí, lamentablemente, bueno, nos ha tocado de cerca una compañera nuestra de Descamisados, de uno de nuestros Ay, no me digas. comedores. Ah, Sí,
Así que imagínense que desde anoche que estamos destruidos, la verdad. Porque en realidad anoche fue el hecho y se Claro, vivió hoy. sí, Sí, vos sabés, gracias Alejandro por decirlo, porque la verdad es que sí, que lo iba a decir yo antes de comenzar la clase, ya se había resuelto todo, se había resuelto el CPL, se había resuelto, pero toda la mañana hubo unas demandas y unos pedidos, es que una compañía de descamisados habló con la dirección de género y logró que la dirección de género se pusiese en marcha con esto, ¿no? Que parece que sí. todo el mundo lo tiene, pero no es verdad. Cuando pasan estas cosas aparecen y se hacen visibles estos elefantes blancos, ¿no? Que tienen que ver con las desigualdades constituidas y estaban pidiendo asistencia alimentaria, estaban pidiendo cajón, estaban pidiendo... Sí, 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 desastre. la verdad que ha sido bastante duro para nosotros. Así que bueno, empezar a mover, a golpear puertas. Así que bueno, por suerte hemos tenido una buena respuesta de la dirección de género. Así que bueno, Sí, sí. Hablé con Cecilia, me dijo que ya tenían, que es más, que ya están, bueno, ya tienen pedido de captura de la pareja, que había muchas ideas de que lo iban a dejar libre, que no lo van a dejar nada libre, lo van a apresar y va a quedar adentro. O sea, bueno, que había hablado con la familia, sí, muy duro. Esta es la realidad, digamos, desde donde nosotros tenemos que pensar el trabajo social, ¿no? Siempre lo hemos dicho, lo venimos diciendo todo este año, y es muy duro pensar que son los espacios territoriales en los que laburamos, en donde suceden estas cosas, ¿no? Y muy a menudo, lamentablemente, en Santiago del Estero, este año el número se ha ido así para arriba de nuevo, de una manera alarmante, y cada vez jóvenes, más jóvenes, ¿no? Mujeres más jóvenes. También es muy sí, dramático, porque uno piensa que en la juventud las cosas están cambiando respecto de las formas de vincularse, de los aprendizajes acerca del amor romántico, y no es verdad, lamentablemente no es verdad. sí, Lamentablemente falta mucho para transformar eso. no falta eso, nos falta muchísimo diálogo, muchísimo estar ahí con las compañeras, y tratando de apalabrarlas de la mejor manera, buscando todas las herramientas posibles, y que no sea, porque por ahí muchas veces decir, bueno, sí, vamos a hacer una charla, suena medio por ahí hasta distante, por ahí tratar de buscar, articular otros mecanismos para poder llegarle a esas compañeras. Así que bueno, la Hay verdad que es, trabajar con los compañeros también. Yo creo profundamente que hay que trabajar con los compañeros. sí, Porque en sí, realidad totalmente. yo siempre pienso que los compañeros también son víctimas de un modelo que tienen que llevar hasta las últimas consecuencias, porque muchas veces lo que les queda, no tienen un mango, no tienen laburo, y muchas veces lo que les queda y no es para justificar, ¿no? Lo que les queda es la fuerza física, para el control, eh, y eso hay que laburar mucho con los varones, y creo que es lo que nos falta. Nos falta en términos de política pública, y como estrategia también, ¿no? De quienes laburemos los territorios, de poder laburar con eso, laburar con los varones. Pero bueno, sí, gracias Alejandro por traerlo, porque la verdad es que sí quería comenzar hablando de eso, porque no estamos, digamos, está bueno que en esta cátedra por lo menos, y no, creo que el trabajo social tiene que estar siempre vinculando, y allá también una cosa muy fea, que es un joven que se suicidó, acá en el barrio, en nuestro barrio. Mm, Un joven de 20 años. Dicen que la droga, pero bueno, tiene que ver con todo eso. Nosotros decimos que son expresiones de las desigualdades, expresiones de las distintas oportunidades, eh, tiene que ver con todo eso. Y bueno, sí, durísimo, durísimo, sí, durísimo, porque la joven era joven, porque son siempre muertes evitables. Son siempre muertes evitables, y el laburo, esto, ¿no? Esto que dice, mirá, retomando un poco lo de la película, lo que vos estás contando, Ale, el tema de la frustración, ¿no? Es decir, laburar en los territorios implica esto, ¿no? Como que pase una cosa como esta,
que quien está laburando y haciendo el trabajo social en los espacios territoriales pierde la fe, como dice ella, ¿no? O sea, no sé, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Cuánto falta? ¿Cuántos recursos pone el Estado? ¿No? Hay una frase que yo vengo repitiendo hace un tiempo que es: sin el Estado no es posible, pero con el Estado no alcanza, ¿no? Entonces, por eso es también pensar que las intervenciones que hagamos en los territorios tienen que articular, como dice Nora Kim, todos los discursos posibles, los discursos que aparecen, porque solamente así podemos pensar o repensar las políticas públicas. Si no recuperamos las voces de los distintos actores en el territorio, terminamos nosotros haciendo como una aplicación para probar si la teoría que tenemos como trabajadores sociales se aplica o no se aplica, y en realidad solamente recuperando y articulando transversalmente toda la intervención en los distintos discursos que uno puede transformar la política. Así se han transformado muchas políticas en Argentina, pero falta mucho más. Creo que estas últimas intervenciones que ha hecho el Estado Nacional, por ejemplo, de haber generado un proyecto, un programa de formador, de promotoras y promotores que trabajen violencia y el tema de la diversidad, ¿no? Fortalecer las capacidades de los territorios, en algún punto es una respuesta a esa posibilidad de haber escuchado las intervenciones, haber puesto y hecho visibles esos otros discursos. Es la única forma de poder reconstruir políticas públicas, de poder repensarlas, de poder desechar políticas públicas que son reproductoras de patriarcado y poder generar unas nuevas que puedan combatir estas violencias de género, violencias institucionales, las que hemos vivido, las que hemos relatado todo este año juntos, ¿no? Violencias contra la infancia, lamentablemente. Es el único modo. Entonces, cuando Nora Kim dice, nos negamos a pensar que el trabajo social es una metodología, que el trabajo social comunitario es una metodología, está diciéndonos eso, está diciéndonos, bueno, problematicemos esto. Que los espacios en los que nosotros intervenimos, por eso nosotros las hemos escuchado como muy felices a ustedes de pensar esos encuentros con las organizaciones, ¿no? Pero es solo un encuentro. En el día a día, como dice esta actriz que cuenta su rol en la película, en el día a día se juegan muchas cosas en esos espacios de vida, en los territorios en los que laburamos. Y con los que hay que lidiar también, ¿no? Para no perder de vista el trabajo o el rol que yo digamos, asumo en ese espacio territorial. Esto también, ella habla de la extranjería, ¿no? De la extranjería, es decir, nunca seremos ellos, pero muchas veces en esa intervención, en esa instancia de esa intermediación activa y política, también, digamos, muchas veces desde el lugar donde estamos y que generamos el recurso o articulamos el recurso político, social u otro, también somos vistos de alguna manera medio como bichos raros cuando estamos defendiendo esos derechos, ¿no? De la gente que estamos escuchando, estamos mirando en sus vidas cotidianas. Entonces es muy interesante lo que toma Nora Kim cuando dice, bueno, yo creo que la intervención es poder, y el poder puede ser usado de muchas maneras, positivamente o también para el control social, pero también para cambiar la vida de la gente. También pensar que la intervención es una estrategia, digamos, implica una estrategia global, pensar esto, de una construcción global, de un dispositivo de intervención, ¿no? Que, bueno, pone a interpelarnos sobre qué significa intervenir en la realidad, qué significa intervenir. Entonces ella dice, bueno, es una instrucción en la realidad para producir un cambio, un quiebre, una modificación. Bueno, habría que ver qué tipo de modificación, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos de esa intervención? Ella toma esta definición de Félix Guattari y dice, ¿cuáles son las verdaderas posibilidades de la intervención? ¿No? Las márgenes reales de maniobra de los trabajadores sociales para poder intervenir. Y ahí dice muchas cosas, no solamente esto de decir que tenemos que no homogeneizar los discursos, sino hacer visibles todos los discursos, porque eso implica una intervención respetuosa, cuidada, de no inculcación,
de no inculcación. Eso implica una intervención de no inculcación. Pero siempre, siempre, tomando Foucault, existe la posibilidad de inculcación y ¿no? Por eso es bastante complejo pensar las dimensiones de la intervención, por eso es tan complejo pensar la intervención, y es importante también pensar la intervención, pensar, problematizarlas para mirar en esas acciones que concretamos y que vamos configurando hacia dónde va, qué genera, qué procesos habilita, qué procesos inhabilita, qué escuchas articula, ¿no? Que invisibiliza. Entonces, insisto, por eso es que me parecía que este texto es muy hermoso. Hugo Lovisolo, que ella toma, ¿no? Que es creo que es chileno él y que labura desde la educación popular. Él habla de esta inculcación, ¿no? ¿Qué hemos aprendido nosotros en la historia de la vida? Que hay gente que sabe más y hay gente que sabe menos, ¿no? Y hemos trabajado siempre en esa diferenciación jerárquica de los saberes. Y entonces, eso también es algo para problematizar, ¿no? Decimos, ustedes han tenido una entrevista, ha estado muy buena, pero ¿qué pasa después de ese encuentro, de ese primer encuentro? ¿Qué pasa con los próximos encuentros? ¿Qué pasa en un proceso de intervención concreta? Y es lo que vamos a intentar charlar con las compañeras y los compañeros del NOA que vamos a invitar para dialogar. Siempre está en juego esto del uso del poder, ¿no? Del poder circula, sí, circula, está bueno, digamos. La gente cuando vos te pasás de la raya te da la espalda. Cuando vos no entendés sus pautas culturales o ¿cómo se dice? Sus códigos, te hace una marca. Nunca me voy a olvidar hace unos años, hace muchos años. Nosotros queríamos que la gente de Villa del Carmen hiciera sus gallineros. Entonces hicimos una reunión y no fue nadie. Y después preguntamos por qué. Y en realidad la gente lo que nos explicó es que las gallinas convivían con ellos, ¿no? Más o menos como el cuy. Que las gallinas convivían con ellos y que ellos no necesitaban, digamos, y además que su dieta, el tema de la verdura, no estaba como muy incorporada. Entonces no era tan fácil incorporar el tema de la huerta, tampoco, ¿no? Como encerrar las gallinas. Y entonces, digo, esos procesos se suceden en la vida cotidiana y es lo que decía digamos, la Cris que hablaba de la trabajadora social, esto de el tema de la frustración, el tema de la pérdida de fe, ¿no? Porque uno va con algunas convicciones, con algunas ideas y eso se diluye rápidamente cuando no dialoga con los códigos y con las miradas y con las necesidades concretas de la vida de las personas en los territorios. No sé si alguien que haya leído pueda hacer una vueltita de tuerca a esto que estamos diciendo, para no hablar solos y solas, pueda traer a este encuentro algunas de las cosas que han podido leer. La semana pasada hablamos, ¿no? Recuperando lo que dicen ahora aquí en este texto, decíamos, ¿por qué hablamos en cuanto a la intervención, eso recordaba, ¿no? Esto de que es un dispositivo, ¿qué hay en ese dispositivo? Hay una definición de Foucault que dice el dispositivo de poder, ¿no? Y él dice, bueno, que ese dispositivo que uno construye está atravesado por muchos elementos. Y acá ella redefine esa concepción y dice un dispositivo porque está atravesado por objetos y sujetos, dice que existen insertos en un complejo haz de relaciones, en un diagrama de fuerzas, una red porque se establecen entre elementos heterogéneos y que implica instituciones, situaciones políticas, procesos sociales, formas de comportamiento, sistemas de normas, tecnologías, clasificaciones, caracterizaciones, de comportamiento, sistema de normas, bueno, valoraciones, ¿no? Asentamientos materiales y sustratos culturales, discursos, instituciones, disposiciones arquitectónicas. Acá en la película, el elefante blanco, ese edificio que los curas querían tomar, pero que
que el Estado no había abandonado, ¿no? Bueno, esta definición de dispositivo está muy vinculada a una definición de dispositivo de poder que elabora Foucault, porque él habla del dispositivo de poder, o el poder como un dispositivo, que está armado, organizado con muchas dimensiones, muchos elementos, ¿no? Ella acá lo define muy bien. O sea, volver a esta idea de que no es mero hacer, de que no es un hacer ni puramente científico, volviendo a la definición de Félix Guattari, que dice, bueno, no, hay discursos y todos tienen el mismo valor y todos tienen que estar visibles y tienen que estar articulados. Entonces, y también lo hemos charlado nosotros cuando hablamos desde un pensamiento otro, ¿no? De un trabajo social situado, de un trabajo social decolonial, en donde decimos que los saberes, digamos, validados no son los únicos, los académicos, sino que creemos en otros saberes y en el valor de otros saberes en este proceso de construir y dar cuenta de una realidad. Para nosotros es central que puedan trabajar este texto. Ya les vamos a dejar en todo caso una consigna para que lo lean y hagan algún foro sencillo. Así nos aseguramos que lo lean, porque sí necesitamos comenzar a pensar en este proceso de intervención. Digamos, problematizar esto para ir a una propuesta que ellas hacen. Ellas dicen, digamos, ¿cómo se constituye una estrategia de intervención? ¿Cómo se configura una estrategia de intervención? ¿Cómo la pensamos? ¿Cuál es esa direccionalidad, ese orden? Aunque no es un orden estático ni lineal, pero sí hay momentos, en toda intervención hay momentos. Hemos hablado del primer momento con ustedes, que tiene que ver con la inserción, con el proceso de diagnóstico, ¿no es cierto? Que si pudiéramos pensar que la entrevista que ustedes están haciendo es una primera instancia de diagnóstica, una primera instancia diagnóstica podría serlo, ¿no? Para después trabajar con ellos, queremos llegar a trabajar con ustedes algunas herramientas como el diagnóstico comunitario, el diagnóstico, y algunas otras herramientas que nos permitan pensar ese cómo de esa intervención en términos de la dimensión metodológica. No sé si quieren decir algo José, Nadia, porque ya lo he leído, sería bueno que cerremos para acercarnos a esa instancia donde Nora King presenta esta propuesta de estrategia global de intervención y sus distintos momentos. Sí, creo que el texto nos da muchos elementos, ¿no? Por ahí hasta analizando lo que contaba Rosa, lo que le contaba obviamente Alejandro con todo lo que ha pasado y seguramente si después hacemos un análisis, vemos, ¿no? Lo fundamental de los elementos, ¿no? Esto del registro, de las vinculaciones, de las vinculaciones con las personas, cómo se expresan. Recién hablaban de trabajar realmente con los varones, qué dice ese sujeto, esos sujetos, cómo concibe el mundo, ¿no? Y creo que ahí encontramos un montón de elementos. Creo que el texto nos da para analizar cualquier situación, ¿no? También pensaba en esta situación que justamente hoy leía el marco de una diplomatura con las personas mayores sobre el duelo, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo un profesional se prepara para trabajar el duelo, ¿no? En este caso nosotros como trabajador social y veía el texto de Nora aquí, bueno, tiene en cuenta todo el elemento, ¿no? Recién nombraban la política, nombraban las instituciones, la frustración que uno tiene cuando puede ser que desconoce o en este caso cuando pasa eso de un duelo y dice, bueno, la cabeza que no te estalle y no sabes para dónde disparar, ¿no? Hasta que puedas hacer todo ese proceso, ¿no? Y creo que cada uno lo siente de diferente forma, ¿no? Me pongo en lugar ahí de profesional que me ha tocado acompañar, en este caso trabajando con personas mayores, el duelo. Pero siempre vinculando con esto, ¿no? Con el texto, ¿no? Y con todo lo que nos da. Y eso también del poder, ¿no? Cómo se ejerce. Dice, bueno, cómo va circulando ese poder, cómo se ejerce y cómo uno puede pensar en las intervenciones de acuerdo a todos los recursos con los que cuenta. Creo que eso por un lado, ¿no? Por ir haciendo una síntesis. Y también aquí decía, bueno, es esto de la intervención, ¿no? Como arte, la cuestión de construir, de coordinar acciones, eh, para que no sea tan abstracto esto de recursos, de politicidad,
de herramienta, decir, bueno, digo, capaz que después de esto, con todo lo que ha hablado José Alejandro, que las pasando, hay muchos elementos para analizar, ¿no? Siempre vinculado al texto. Y también con lo que le pasa con las entrevistas, ¿no? que han realizado. El de Rosa sí es un momento nada más. Después, esta cuestión de extranjero, ¿no? Bueno, la palabra también es rara, pero bueno, también se te pone, cuando se ubica en ese lugar, que no vive ahí con las personas, tiene que saber reconocer este lugar. Y hay un texto que por ahí no lo hemos trabajado nosotros, pues, que es Detective and File, no lo hemos trabajado porque justo no lo habían leído esto, pero también ha hablado de la representación, de la delegación a cierta persona que no es de la comunidad. Entonces, creo que ahí encontramos muchísimos elementos que van concatenando, ¿no? Que van hilando esto, lo que llegamos a intervención. Creo que hasta ahí después puedo seguir hablando de esto de la estrategia global, ¿no? Que nombra Roth, con todos los elementos que tiene, externos e internos que nosotros venimos trabajando. Yo creo que lo más interesante que ellas todo el tiempo están trabajando de distintos autores es por qué es un dispositivo, ¿no? Porque es un dispositivo y qué implicancias tiene ese dispositivo, ¿no? Cuando toma Carballeda y define esto de por qué la profesión se dirigió, digamos, desde sus orígenes, porque es un dispositivo, dice, porque se dirigió siempre desde sus orígenes a aquellos que quedaban fuera de las posibilidades del desarrollo, ¿no? Entre comillitas lo escribe ella, porque estamos poniendo en crisis esa categoría, ¿no? Y habla de los recursos, y también pone en crisis el concepto de recurso, porque si uno piensa en el recurso así, de manera si no problematiza la categoría de recurso, no entiende que el recurso muchas veces tiene que ver con digamos, mejorar digamos, un plato más de comida para una familia, o la vida y la muerte de una persona, si es el acceso a la salud, no sé, ¿no? ¿Por qué el trabajo social se asocia a una pedagogía? Bueno, creo que hay muchos elementos, miren, son muchos los elementos que aparecen en el texto, que creo que es muy interesante para poder complejizar, ¿no? Esto cuando dice Carballeda, y no la quinto marca Carballeda, la intervención social, el trabajo social es un dispositivo, dice, porque en él se entrecruzan instituciones, recuperando el concepto de dispositivo de Foucault, ¿sí? Instituciones, discursos, tiempos, espacios, demandas, actuaciones, contratos, reglas, acordadas explícita o implícitamente. Dice, dos preguntas ejemplificadoras dan cuenta de los atravesamientos del poder. ¿Quién tiene el poder de originar la intervención y a quién hay que rendirle cuentas? Bueno, digo, hay muchas cosas y elementos que tal vez ya vamos a preparar, lo vamos a pensar con los profes, pero creo que sí vale la pena y es necesario. Vamos a tal vez darles la película Elefante Blanco y sobre esa película que ustedes puedan mirar algunos de estos elementos que aparecen en juego, ¿no? Que aparecen en juego, cómo aparece el dispositivo, porque es muy interesante pensar en términos de dispositivo, cómo se articula ese dispositivo y cómo desde la intervención social uno tiene que pensar en esa configuración de ese dispositivo, porque uno tiene que intervenir, pensemos la definición de Nora King, cuando dice el trabajo social comunitario se define en la articulación de tres esferas, ¿se acuerdan? En donde hay, digamos, discursos en pugna sobre cómo abordar la pobreza, cómo abordar el femicidio, cómo abordar, ¿no? El abuso sexual infantil o las adicciones en un barrio. Hay instituciones que tienen distintos discursos, hay normativas, bueno, digo, ¿cómo se ve eso en la película? Podríamos trabajarlo, bueno, ya lo vamos a armar a la consigna, para que ustedes nos podamos asegurar que hayan leído el texto y puedan, en esa historia concreta, puedan trabajar estas categorías, que para nosotros es imprescindible, ¿sí? Ahí, Después Rosa, también dice, bueno, ¿cuáles son los elementos que constituyen? Sí, dale, Nali, te doy la como palabra. para sumar a lo que vienen diciendo, la importancia que en esta concepción de intervención se le otorga, ¿no es cierto?, a las miradas, a las interpretaciones, y ellas hablan de la importancia de resemantizar lo social, ¿no? Y cómo la intervención tiene que ser una posibilidad de hacer ver, no tanto de transformar ni de generar nuevos dispositivos en el sentido de acciones concretas nuevas,
sino que también tiene que ver con esa posibilidad de generar el espacio necesario para esa reconstrucción de las voces, de las racionalidades, un hacer ver distinto, que tiene que ver con una lectura de la realidad que incorpore la mirada de los sujetos, ¿no? Y en ese sentido también recuperar esto que ellas mencionan de la intervención también mirada desde esa dialéctica entre estructura y agencia, ¿no? Y esto retomando lo que veíamos en el texto de Ricardo Costa, de plantear que toda intervención remite necesariamente a una teoría de la acción social, ¿no? Y ella plantea, bueno, ¿cómo podemos superar esta noción de intervención como dispositivo? Bueno, plantea justamente volver a la cuestión subjetiva, a la intersubjetividad, al sujeto como productor también de sentidos, de acciones y de significados. Y esa estrategia de intervención va a residir en poder reconstruir a esos fenómenos en situación, pero mirando desde esas ambas condiciones, ¿no? Desde la dialéctica entre lo que la estructura, las condiciones de lo dado, ¿no es cierto?, las instituciones, el contexto político vigente, y qué decisiones y elecciones se pueden tomar tanto desde el rol profesional como desde los sujetos involucrados en esas estructuras y también productores de nuevas acciones que tiendan a transformar esas estructuras, pero considerando ambos polos, digamos, de la realidad social. Me parece eso importante. Profe, ahí para seguir un poco la línea de la profe Nadia, cuando hablaba de Costas, del autor, cuando discutíamos con el grupo, y hablábamos de acuerdo a las posturas, traía a colación un ejemplo claro, con respecto a esto del tema de recursos y cómo se articulan con los territorios, y ponía el ejemplo de el tema del programa de viviendas sociales, cómo, cómo la articulación de esta política pública que no ha sido elaborada específicamente en la provincia, sino que ha sido algo traído de otro lado para implementarlo, un poco como dista de nuestra realidad, ¿no? Un claro ejemplo, un techo de chapa en Santiago del Estero es impensable, cuando sabemos que en el interior los ranchos están hechos con paja y adobe por una cuestión lógica del clima. Entonces, ver cómo dejan y no consultan o no hay ese vínculo con los actores principales que van a ser los beneficiarios de estas políticas públicas, sino que directamente retoman o agarran una política de afuera y tratan de volcarla en el territorio que por ahí muchas veces no tiene mucho que ver, ¿no? Entonces ahí me ponía a pensar en eso, la importancia del trabajo mancomunado en todos los niveles entre los sujetos y los actores de toda esta cuestión. Sí, a mí en función de lo que vos traes, Ale, me remite también a pensar cómo estas políticas tienen una legitimidad tal en la misma población, rural, ¿no es cierto?, en el sector campesino, que no hay una oposición, ¿no es cierto?, fuerte en relación a esto. Entonces también cómo es un dispositivo, de alguna manera, que genera positividad, o sea, como dice el texto, el poder no solo se genera o se reproduce a través de la represión, sino que necesita de estrategias para generar esas acciones, ¿no? Entonces hay una legitimidad tal, pero tiene que ver con este discurso del desarrollo también, o sea, que hablábamos al principio, y cómo desde esa mirada del progreso, de vamos a tener nuestra vivienda social, terminamos desestimando muchas veces los saberes populares, el rancho, ¿no es cierto? Y desmejorando la calidad de vida mismo, ¿no? Porque vos decías, digamos, la cuestión de que el rancho es una estrategia para mantener las condiciones de vida dentro de la zona rural, dentro de todo, bajar la temperatura, digamos, del ambiente en un techo de tierra. Totalmente. Ojo, ¿no? Yo soy uno de los que está a favor de la implementación de esa política pública. Simplemente hago el
el análisis de cómo o sea, no se ha tenido en cuenta por ahí cuestiones básicas, de, como decía usted, este saber popular del por qué en el interior funciona de determinada manera y cuál es la función de los ranchos. Creo que ahí hubiera sido importante por ahí el diálogo y el nexo con los pobladores del lugar, que un poco bajen los saberes populares y ver de qué manera se podía a esta política pública hacer como un juego intermedio entre las dos culturas, por así decirlo. Sí, falta esa mirada intercultural, ¿no? De la política pública. Por ahí para sumarle, porque eh, me tocó trabajar en desarrollo social hace unos años y esto de las viviendas era un tema que siempre se charlaba, ¿no? Y hace muy poquito nosotros teníamos a una compañera, María Elena Orellana, que estaba en la cátedra, y había salido unas reuniones entre el gobernador y las algunas organizaciones campesinas, y uno de los temas que ella me contaba que era esto, la construcción de viviendas. Entonces digo, hay un montón de cosas también que no se visibilizan, o nosotros o no nos llega la información, o no está todavía en la agenda pública para debatir, ¿no? Pero en este caso la colega contaba que una de las preocupaciones de las organizaciones era otra mirada de esto para destruir ese prototipo de vivienda ideal con dos piezas. Esa vez el baño no se hacía adentro, pero y faltaban las condiciones objetivas, ¿no? Como la red de agua, la red eléctrica, y que en el primer momento, como ya lo venimos diciendo, antes se destruían los ranchos porque había como un compromiso firmado, había que firmar para... Y ahora no, seguía manteniendo porque también el número de personas no coincidía con ese modelo ideal. Pero digo que eh, hay luchas que se están planteando con respecto a eso, ¿no? Que por ahí no Claro, lo el tenemos. tema es cuál queda como, ¿no? Claro, Eh, y cómo te la cuentan, ¿no? Porque el diario decía, no, se junta relaciones campesinas, pero después todas las problemáticas de eso no están apareciendo, ¿no? claro, pero ¿cuál es la que persiste, ¿no? ¿Cuál es la que gana en esa pulseada de esa estrategia? Pues en realidad, digamos, también hay un concepto de desarrollo en las políticas. Cada política pública que se aplica está atravesado por una categoría y por una idea de desarrollo. Entonces, esa vivienda que está configurada de esa manera tiene que ver con la estructura de la familia nuclear, no con la familia empleada, digamos, hay un montón de elementos que no se tienen en cuenta, pero porque hay una concepción de desarrollo, digamos, del hábitat de la gente. Con Es teorías, mucho diría más Costa, que, ¿no? con las teorías sustentadas ahí Claro, para... exactamente. Entonces, miren cómo se juega todo eso en un campo de intervención, pero digo, también esta idea de que, ¿por qué no metodología y por qué hablar de estrategia, no? Lo que ellas dicen y plantean es que la estrategia, la categoría de estrategia nos permite pensar en ese entrecruzamiento entre agente y situación, ¿no? Poder ir analizando, digamos, las estrategias de los sujetos con los que nosotros laburamos, eh, recuperando sus racionalidades, ¿no? Eh, también el uso de la noción de la estrategia nos ofrece, ella dice, una oportunidad de articular esos conceptos dicotómicos entre agencia, estructura, subjetivo, objetivo, bueno, para que lo analicemos. Y que tiene que ver con la lectura que Costa, Ricardo, que hemos tenido. Pero necesitamos que ustedes puedan trabajar estas categorías porque son centrales para poder pensar la intervención, ¿no? Ellas desarrollan una idea de las estrategias, digamos, de pensar las estrategias de intervención como un proceso construido, que no es espontáneo, dice ella, no es condicionado, ni condicionado, sino es absolutamente libre. Hay determinados elementos del contexto, determinados elementos, distintos elementos, que se juegan a la hora de construir una estrategia. Entonces ella dice, hablan de una estrategia, digamos, una estrategia viable. ¿Qué es lo posible en términos de estrategia? ¿Qué es lo posible en términos de intervención? ¿No? Que va a depender de muchos elementos, de la situación de los sujetos, de las condiciones de organización de los sujetos, de las sujetas, del contexto político vigente, de los procesos también internos de las profesiones, de nuestra profesión, ¿no?
como para poder plantear cuáles son las posibilidades de cambiar o modificar una situación concreta. Entonces ella ahí comienza a hablar y desarrollar la categoría de la intervención como construcción global y habla de estrategia de intervención. Desarrolla y recupera algunos elementos, pero después trabaja con esta idea de poder definir la intervención, digamos, analizando como diferentes componentes. Necesitamos que puedan trabajar eso para que podamos avanzar un poquito. Si no lo han leído, es difícil para nosotros porque si no terminamos dando una lección. Yo siento eso, no quiero terminar haciendo eso. Necesito que ustedes lo puedan comprender. Sí, yo tenía un esquemita, ahora no lo tengo a mano, pero tenía un esquema que podríamos usar ahora. No sé si lo voy a encontrar. Sí. Y tal vez como para, no sé, como para introducir un ejemplo, digo, en esto de nuestra intervención en las organizaciones, en el marco de este abordaje comunitario y teniendo en cuenta este concepto de intervención como estrategia global, también, digamos, la importancia que tiene el rol del trabajo social para generar, ¿no es cierto?, esa de alguna manera, ella habla de transferencia de recursos y capacidades, ¿no? Pero tomándolo desde esta mirada que hablamos de democrática, ¿no es cierto?, de no inculcar, sino de generar, bueno, saberes o generar, sí, saberes colectivos en un proceso compartido, también como muchas de las organizaciones también parten de una lectura o plantean estrategias de intervención que no están construidas desde este paradigma, ¿no? de la intervención como construcción, como estrategia global. Y podemos mencionar, digamos, el caso de un programa específico en el que nosotros invitamos a un grupo de estudiantes a que puedan aportar, digamos, desde su inserción en las prácticas de tercer año, y ese dispositivo que había montado esa organización social, en realidad nunca pudo iniciarse, si bien lo habíamos conversado en unas primeras encuentros con los referentes de la organización, habían pensado ese dispositivo en el puestito de San Antonio para poder trabajar con jóvenes de la zona rural y generar estrategias de intervención con jóvenes, porque veían que era un sector poblacional que estaba poco, bueno, que había poca contención en la zona de ese sector. En realidad nunca se pudo llevar a cabo ese proyecto de intervención que ellos tenían pensado como organización. Y después el mismo grupo de estudiantes hizo, bueno, obviamente su proceso de inserción, de diagnóstico, y pudo dar cuenta de esas tal vez omisiones o prenociones que estaban sustentando un proyecto que en realidad nunca iba a ser viable, ¿no? Porque se había construido sin hacer una lectura de lo que realmente sucedía a nivel territorial o de lo local, desde una mirada situada, concreta, sino que buscaba de alguna manera trasplantar un programa de Buenos Aires, que se estaba desarrollando en Buenos Aires desde la organización madre, digamos, al puestito. Entonces, también la importancia de nuestro rol profesional como para introducir esta mirada también más estratégica de las intervenciones y construir con las organizaciones estrategias que puedan ser viables también, ¿no? No será en todos los casos, en muchos casos las organizaciones nos enseñan, ¿no? Pero digamos que en este caso en particular me recordaba esa situación que se había dado con una organización social, porque también, bueno, ayudó la inserción de ese grupo de estudiantes, ayudó como a revisar también ese proyecto y finalmente adecuarlo también, ¿no? al contexto. Y terminaron trabajando con niñas y no adolescentes, y no grupo de jóvenes, porque el grupo de jóvenes, directamente no había grupo de jóvenes en la zona, sino no había una participación de ese grupo de jóvenes, sino que los sujetos que estaban demandando una intervención y que estaban en el espacio del comedor eran los niños, les niñas. Entonces, bueno,
Eso, no sé si se entendió, pero quise dar como esa mirada también de la importancia del rol del trabajo social desde esta mirada estratégica de la intervención, ¿no? Porque muchas veces desde las organizaciones, bueno, también están atravesadas por estas miradas de intervención más reducidas. Eso. Después hay un momento del texto en donde ellas ya comienzan a definir qué es estrategia, ¿no? Y ahí sí necesitamos que ustedes trabajen y lean mucho, porque ella lo que hace es describir en algún punto los elementos de una estrategia de intervención. De ahí sí es importante que lo tengamos en claro, porque entramos a recuperar esto, ¿no? La referencia teórica, la definición de la especificidad profesional y los procedimientos. Son los elementos internos al campo, es decir, si no son elementos internos al campo, no hacemos trabajo social, hacemos cualquier otra cosa, pero no hacemos trabajo social. Entonces ella dice, para configurar una estrategia hay que pensar su estructura. Y esa estructura se organiza como con tres componentes: la referencia teórica, la definición, o sea, los enfoques que habíamos dicho, ¿se acuerdan? La definición de la especificidad profesional, eso que hace, digamos, de particular el trabajo social, y los procedimientos, que también están vinculados al trabajo social y a la especificidad profesional. Y que esos elementos o esos tres componentes se expresan en dos dimensiones, ¿no? Los elementos externos al campo profesional y los elementos internos al mismo. Cuando dijimos los elementos externos al campo profesional, tiene que ver con esto que nosotros hemos analizado, por ejemplo, el contexto político vigente, las características del proceso organizativo en el cual nos insertamos, las situaciones de esas organizaciones en el territorio, por ejemplo, ¿no? Como para comenzar a hablar de esas estructuras, de esos elementos que configuran una intervención, que configuran una intervención social, una estrategia de intervención. Y eso es interesante porque lo que ella hace es dotar de inteligencia, a ver, sí, hacer inteligente algo que nosotros muchas veces decimos, digamos, muchas veces los trabajadores, las trabajadoras sociales, cuando nos preguntas qué hacen o qué es el trabajo social, lo definimos en función de lo que hacemos, ¿no? Y no podemos, no hemos, digamos, en todos estos años ha sido muy difícil ponernos a debatir acerca de la configuración de lo que es la intervención, en términos teóricos, ¿no? Y a mí me parece que ellas hacen este ejercicio de explicar cómo se configura una estrategia global de intervención, qué elementos tenemos que tener en cuenta, qué cosas se ponen en juego en esa estrategia, en esa construcción de esa estrategia, ¿no? Que ella dice no es algo espontáneo, es algo que se construye. Entonces, como delimitan y explicitan esos elementos que configuran esa estrategia global de intervención. Y entonces dice, ¿qué deberíamos tener en cuenta entonces? ¿No? El entorno, el ambiente en el que se encuentra la organización, las características de esa organización, si es una organización incipiente, si es una organización, digamos, que tiene muchos años de experiencia, de trabajo, el territorio en el cual se inserta esa organización, no se articula esa organización, ¿no? Eh, bueno, esos actores sociales, sus intereses, su comportamiento, los recursos que tienen, las capacidades, pero también los obstáculos. Bueno, como para comenzar a- a delinear esa estrategia global de intervención. Y después es que lo que hacen ellas, y que no le hemos entregado todavía aquí, es, y en torno a eso definen objetivos, ¿no es cierto? Bueno, dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Pero lo que más me interesa después es que podamos ver, por eso queremos pasar a esta instancia, podamos ver esos momentos de esa estrategia global de intervención. ¿Sí? Esos distintos momentos que tienen que ver con ese momento diagnóstico, ese momento de planificación, y cómo ella lo construye, cómo lo definen, cómo lo construyen, cómo lo definen, cómo lo problematizan también, ¿no? A esos momentos de la intervención. Hay muchas categorías que ellas ponen en juego. Ponen en juego la categoría, digamos, de la razón,
ponen en juego en estas definiciones que hacen la categoría de cómo se construye la verdad, ¿no? Se ponen en juego, se dirimen y se desmenuzan y se problematizan categorías tan fuertes como estas, ¿no? Como la verdad, como la racionalización, como el tema de la interpretación, de la comprensión, que son ineludibles para poder pensar una intervención argumentada, como, no sé, creo que fue Margarita Rosa la que dijo, la que instaló esa categoría de intervención fundada, ¿no? Para poder constituir una intervención social fundada, tenemos que poder explicar qué implica la intervención social, o desde alguna perspectiva que nosotros, desde la cual nos posicionemos, pero poder construir una significación, una explicación, una explicitación de qué entendemos por intervención social. Esto, Rosa, de pensar esta estrategia, también en pensar las temporalidades, ¿no? Y cómo el abordaje comunitario es un abordaje que necesariamente requiere otras temporalidades distintas a la de otros abordajes que tal vez las instituciones, el trabajador social, de alguna manera esté condicionado, limitado, de generar intervenciones muy limitadas en tiempo. El abordaje comunitario generalmente tiene otras temporalidades que estaría bueno que cuando las compañeras nos comenten de sus experiencias de intervención con comunidades, vamos a también reconocer cuáles son esas otras temporalidades en juego en lo que implica un abordaje comunitario, ¿no? Esta complejidad de poder reconocer el espacio social, los diferentes actores, de poder reconstruir las racionalidades en juego, cómo hacemos acuerdos, cómo construimos consensos, ¿no? Todos estos procesos de participación, todas estas cuestiones tan problemáticas que de la legitimación del externo, ¿no es cierto?, del agente externo, la participación de esos sujetos en esos procesos colectivos, el sostener la participación, son todos aspectos muy claves del abordaje comunitario y que me parece que seguramente las compañeras cuando cuenten sus experiencias van a hacer hincapié en eso, pero tiene una complejidad tal que bueno, y además es tan valorable el abordaje comunitario en el sentido de todas las potencialidades que tiene, por el sentido de lo grupal y lo colectivo que implica, ¿no?, en las intervenciones y esa transferencia de recursos y capacidades que plantean los autores que realmente se da, pero ya es un proceso y generalmente, bueno, las compañeras que van a venir a contar su experiencia lo hacen desde organizaciones sociales, ¿no es cierto?, que no son estatales, o sea, no son puramente, sí, no son estatales porque sí son públicas, podrían ser públicas, pero no estatales, porque también vemos esto que desde el Estado mismo, desde las instituciones, no se promueve, no se promueve un abordaje comunitario, ¿no? Entonces, es generalmente desde las organizaciones de la sociedad civil en donde en este contexto político vigente se vienen desarrollando intervenciones, abordajes comunitarios desde el trabajo social, ¿no? Yo la verdad que no puedo en este momento identificar algún abordaje desde lo estatal en este momento. No sé si les compas. Sí, todas aquellas políticas, Nadia, todas aquellas políticas que están trabajando en pos de generar procesos colectivos, colectivización, digamos, de algunas respuestas para el territorio, tienen que ver, yo creo que las políticas de género, las de promotores y promotoras, las de generar instancias de capacitación, bueno, lo que ellas hacen, que ahora, no sé, tiene otras formas y otras expresiones, ¿no?
creo que de todas aquellas propuestas políticas que tienden a fortalecer lo colectivo, lo organizativo, son propuestas que tienen un abordaje y una dimensión comunitaria. Sí, bueno, Bosques y Comunidad, que depende del Claro. Ministerio de Producción, me corrigen compas, pero sí, tiene una línea que trabaja en lo comunitario, digamos, de manera interdisciplinaria con los sectores campesinos. Por eso, pero creo que sí los hay, nada más que, bueno, también, ¿no? Desestructurar nuestras miradas respecto a lo comunitario, porque también hoy pensaba, nosotros hemos llegado a esta unidad 4, habiendo hecho en la primera unidad una reconstrucción y una deconstrucción de la categoría de comunidad, ¿no? Claramente, digamos, hemos hecho ese ejercicio para poder pensar hoy, digamos, que cuando hablamos de comunidad no hablamos de toda la comunidad, no hablamos de todo el espacio, de todo un territorio, sino que hablamos de procesos organizativos de otros territorios, y hemos hecho ese ejercicio de construcción para poder llegar a esta instancia y por lo menos tener más claro, digamos, de cuáles son las rupturas que se han hecho acerca de esa primera idea de esa categoría de comunidad que nace o que se configura en los 60 y que se configura fuera de la especificidad profesional. Y lo más tremendo, ¿no?, que ha sucedido es que el abordaje se define por fuera de la disciplina, que marca genera una seña y una marca en la historia de la disciplina, pero que se define por fuera y que tiene que ver con intereses políticos diferentes a los intereses de la profesión. Y cómo nosotros como trabajadores sociales hemos podido ir haciendo una deconstrucción de esa categoría para hoy hablar ¿no?, de lo colectivo, de procesos organizativos, y poder generar otras articulaciones cuando hablamos de esos procesos. Que no son homogeneizantes, justamente, todo lo contrario, son heterogéneos y mucho más complejos y cada vez más complejos, ¿no? Cuando escuchábamos a los ponentes, trabajadores sociales, cuando hablaban de pensar el trabajo social en el contexto de pandemia, muchos de ellos nos han dado como elementos concretos y muy valiosos respecto de cómo hoy se piensan y cómo mirar, digamos, con qué lentes mirar esos procesos organizativos o eso que pasa en el territorio, ¿no? O mirar los territorios, mirar Claro, los no, espacios barriales. ahí tal vez me expresé mal, pero lo que yo quise decir específicamente fue que, digamos, la intervención del trabajo social, ¿no? La intervención del trabajo social en estos procesos organizativos no está no es que no está legitimación, es que no se generaron espacios aún como para la inserción del trabajo social en estos espacios organizativos, ¿no? Como que vemos que todavía es muy incipiente el rol del trabajo social en estos procesos que se están dando y que sabemos que crecieron significativamente en los territorios a partir de lo que fue la pandemia. Pero digamos que es importante que podamos incorporar también nuestros saberes y ponerlos a disposición de los procesos organizativos y desde ahí me parece que los procesos de formación y la inserción de estudiantes también es una estrategia de legitimación también del trabajo social en esos espacios, ¿no? Ahí es como que quisiera aclarar esto porque tal vez se entendía. No, porque yo sí creo que hay muchos trabajadores sociales y trabajadoras sociales en los territorios acompañando procesos organizativos. De hecho, en todas las luchas en contra digamos, de la tala de bosques, en contra de la explotación del litio, en los territorios en Catamarca, digamos, hay trabajadoras sociales y trabajadores sociales poniendo el cuerpo y haciendo trabajo social comunitario. Después podemos discutir la legitimación o no, pero que están y están haciendo experiencia en esos territorios y poniendo el cuerpo. Pero bueno, no sé, compas, ¿alguna pregunta? Porque hemos hablado tan solos y tan solas que no sé si les sirve lo que estamos diciendo. Solo pensaba en la provincia. Ah, bien. Sí, está un poco invisibilizado. Sí. Estoy pensando en la mesa de
de tierras. Sí. Pero bueno, no sé, hemos hablado, insisto, muy solos, muy solas, y queríamos escucharlos un poquito, alguna pregunta, algo que no hayan entendido. Estamos diciendo, podemos dar lección, pero recuperando algunos elementos del texto que vemos que es importante para poder avanzar en pensar en esto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una estrategia? ¿Qué implica aplicar o poner en marcha una estrategia global de intervención? ¿Cuál es el momento inicial, el que ustedes han hecho con la primera entrevista, ¿no? Esa presentación, digamos, y hacia dónde vamos con una estrategia global de intervención? ¿Qué busca una estrategia global de intervención? Modificar o transformar algo, ¿no es cierto? Alguna situación, algún contexto. Pero para llegar a esa instancia de la etapa inicial o del momento inicial, a lo deseado, ¿no es cierto? Como objetivo, como meta, cuál es ese camino, cuáles son esos momentos, ese camino, es lo que nosotros queremos trabajar la semana que viene, pero para eso necesitamos que hayan leído esto, así que les vamos a dejar la película. Vamos a dejar la película del elefante blanco y le vamos a dejar algunas consignas para que lean el texto a la luz de esa película y puedan mirar allí cómo aparece ese dispositivo, cómo esta trabajadora social configura y constituye junto con los curas con los que está laburando ese dispositivo de intervención y cuáles son los objetivos, meta que tiene ese objetivo, cuáles son los elementos de ese dispositivo que se configuran allí, y todo lo que ustedes puedan ir encontrando en el ejercicio de esa reflexión, ¿sí? Yo creo que, me parece, compas, que sería bueno que cerremos aquí, que armemos la consigna, que les dejemos para que trabajen y que nos volvemos a encontrar Mañana el nos martes. encontramos otra vez. ¿Por qué Mañana tenemos tenemos mañana? encuentro para compartir las consignas de esas tres consignas que le habíamos dejado para pensar las entrevistas, ¿se acuerdan? De identificar de las entrevistas esos tres aspectos. Estrategias era una. Sí, De profe, 17 a 19. con respecto a eso, ¿ya han habilitado para poder subir? Porque creo que no se podía. Mis compas estaban renegando para A ver. que no le daba la opción de subir el archivo. Puede ser que no haya estado habilitado. Porque la fecha de entrega era hoy, ¿verdad? Mañana. Claro, no, 13. mañana, 13. Mañana. Ah, 13. mañana no. Entonces tenemos que habilitarlo, no está habilitado todavía. Ah, bien. Sí, desde el otro día No, que claro, estábamos porque hemos temando con puesto eso. fecha de mañana. Claro. 17 horas, sí, mañana 17 horas. Ese es el horario que tenemos pactado, ¿sí? De 17 a 19. Perfecto. Bueno, ya lo habilitamos en todo caso ahora, después que terminemos la Buenísimo. clase y ya Bien. lo pueden subir. Buenísimo, Bueno, porque compas. trabajaron, entonces pudieron trabajar, ya lo tienen antes Sí. de la fecha de entrega. Nos Sí, sí, alegramos. sí. El fin de Bueno. semana largo. Sí. Bueno, nos dejamos acá y vamos a armar la consigna para que puedan trabajar con la película y poder leer el texto a la luz de la película, que creo que eso les va a ayudar un montón. Y nos vemos mañana para ese ejercicio, ¿sí? Así que, Listo, profesor. bueno, un abrazo para Hasta todos, mañana. abrazo Ale. Gracias. Duro ser la compañera, pero a todos nos jode un montón que pase eso, de verdad. Nos vemos mañana. Nos queda